Hola, hola. El título de la reflexión de hoy es el lugar de encuentro. Es decir, como objetivo, identificar mi condición y no el espacio. ¿Por qué? Porque generalmente cuando uno tiene una relación con una persona, una relación de pareja, uno siempre intenta identificar unos espacios de encuentro. Cuando uno está en ese tiempo de relación, siempre también está asociado a unos lugares de encuentro. Incluso cuando uno tiene una relación con el conocimiento, hay unos espacios que se identifican, unos lugares que se identifican como lugares de encuentro. Entonces uno se encuentra con el conocimiento en la escuela, en el colegio, en la universidad, en la biblioteca. Cuando uno tiene una relación con Dios o uno quiere tener una relación con Dios, pues ¿cuál será ese lugar de encuentro? Y ese es el título de la enseñanza y es el objetivo de esta reflexión del día de hoy. El lugar de encuentro. ¿Dónde me encuentro con Dios? Cuando yo quiero o tengo una relación con el Todopoderoso, ¿dónde me encuentro? ¿Cuál es nuestro lugar de encuentro? Donde nos relacionamos especialmente. Así que hoy vamos a responder esa pregunta con base en un encuentro que tiene Jesús con una mujer. Juan capítulo 4, principalmente nos vamos a centrar ahí. Jesús está en sus tiempos de compartir las buenas nuevas, las buenas noticias. Dios nos amó. Aquí estoy yo como reflejo del amor de Dios. Crean en el amor de Dios y entrarán a la gracia. Y Jesús está en eso. Y está yendo de aquí para allá, está de una aldea a otra aldea, de una ciudad a otra ciudad, de Judea a Galilea. Y en ese espacio pues tiene que pasar por lugares. Y en ese tiempo de estar aquí y allá, pasa por Samaria. Tiene que pasar por Samaria en algún momento de esto, aquí en el capítulo 4 de Juan específicamente. Y llega a una aldea de Samaria, una aldea samaritana, llamada Sicar exactamente. Y pues él se acerca a un campo, ahí se sienta, ya está cansado porque la caminata ha sido larga, y encuentra un pozo. Y se sienta junto al pozo como a reposar, eso más o menos como al mediodía. Y después de estar ahí sentado, como tratando de recuperarse de la fatiga, se acerca una mujer samaritana. Y empieza a hablar con Jesús. En ese diálogo entre la mujer samaritana y Jesús es que vamos a tratar de encontrarle respuesta a esta gran pregunta. Si yo quiero o tengo una relación con Dios, ¿cuál es mi lugar de encuentro? ¿Dónde me encuentro yo con Dios cuando tengo una relación o quiero relacionarme con Él? Y la pregunta es interesante, porque cuando vemos las diferentes religiones o iglesias que se han construido alrededor del mensaje y de la figura de Jesús, que son la mayoría de las religiones occidentales, encontramos que cada una de ellas se inclina hacia sus templos, hacia sus lugares específicos como lugar de encuentro. Es lo que vemos todos en las diferentes religiones occidentales. Así que vamos a discernir la respuesta de Jesús a su inquietud y a mi inquietud. Si yo quiero tener una relación o tengo una relación con Dios, ¿cuál es el lugar de encuentro con Él? Esa pregunta es súper importante, súper importante. Y entonces comienzan ahí los dos a hablar y bueno, le piden agua, el otro le pide agua, el otro le va a dar agua y empiezan ahí a charlar. Y en esa charla es donde queremos que usted y yo nos concentremos para que encontremos las preguntas. ¿Dónde me encuentro con Dios? ¿Qué dicen los judíos? Juan capítulo 4, versículo 20. Y vamos a ver. Juan capítulo 4, versículo 20. Entonces la mujer se acerca a Jesús y le dice, oye, seguro que tú eres profeta, le dice así. Lo discernió, como sea, pero lo identificó. Seguro que tú eres profeta, le dice esa mujer samaritana a Jesús. Y entonces ella le dice, así que dígame, le dice, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar? Y es que entre los judíos y los samaritanos había siempre esos roces, ¿no?
esos roces porque desde siglos atrás, a raíz de la división del reino de Salomón, el reino pues se divide en dos: el reino del norte, el reino del sur. El reino del sur, o conocido como el reino de Judá, y cuya capital terminó siendo Jerusalén. Y el reino del norte, o el reino de Israel, conocido como el reino de Israel, terminó finalmente siendo la capital Samaria. Entonces, históricamente, los samaritanos y los judíos representaban como ese conflicto. Entonces, cada vez que se encontraba un judío con un samaritano, es como que volvía a flote, como que brotaba otra vez ese conflicto histórico bueno, ¿cuál es el verdadero reino? ¿El reino del norte o del sur? ¿Cuál es el reino de Dios? ¿El reino de Israel o el reino de Judá? Y ahí estaba. Y Jesús estaba en ese encuentro con esa mujer. Pero en ese encuentro con esa mujer, Jesús nos va a facilitar la respuesta de ¿dónde es el lugar en el que yo me encuentro con Dios para relacionarme con Él? Porque tengo una relación con Dios. Usted y yo tenemos o queremos tener una relación con Dios. Pero, ¿dónde me encuentro con Él? Y la mujer le dice, porque ustedes los judíos insisten en que es Jerusalén. Claro, los judíos decían, en Jerusalén es donde se adora a Dios. Esa es la respuesta que primero le da la mujer a Jesús. Y es la primera respuesta que encontramos nosotros, la primera pregunta. Y es, ¿qué dicen los judíos? Pues los judíos dicen, en Jerusalén. En el templo de Jerusalén es donde se adora a Dios. Pregunta número 2. ¿Dónde me encuentro con Dios? ¿Qué dicen los samaritanos? Ya que Jesús como judío y la mujer samaritana pues están hablando. Juan capítulo 4, versículo 20. Y la mujer le dice, ustedes dicen que es en Jerusalén, pero nosotros, los samaritanos, afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados. Entonces, tú que eres profeta, dime, ¿dónde es el lugar de encuentro con Dios? ¿Dónde es que se adora a Dios? ¿En Jerusalén, como dicen los judíos? ¿O en Samaria, como decimos los samaritanos? Porque había esa rivalidad histórica entre judíos, el reino de Judá en el sur, que se había conformado principalmente por la tribu de Judá y de Benjamín, y cuya capital terminó siendo Jerusalén, y el reino de Israel, o el reino del norte, las otras 10 tribus, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí y todas las demás, y que terminó con la capital de ese reino como Samaria. Así que en esa rivalidad, la mujer directamente le va a Jesús. ¿Dónde es? ¿Dónde dicen ustedes, los judíos, o donde decimos nosotros, los samaritanos? ¿Dónde es el lugar de encuentro? Y escuche bien, ¿sabe cuál fue la respuesta de Jesús? Este es súper clave porque a veces usted y yo tenemos la costumbre cultural, la costumbre histórica, la costumbre religiosa, que es en el lugar donde nosotros estamos convencidos porque nos enseñaron, que es o tal iglesia o tal iglesia. Escuche lo que dice Jesús. Porque esa es la pregunta número 3. La pregunta número 3, la pregunta 2 era, ¿qué dicen los samaritanos? Los samaritanos dicen que, pues, en el monte allá en Samaria. Y la pregunta 3 es, ¿dónde me encuentro con Dios? ¿Qué dice Jesús? Finalmente, Jesús es la figura del nuevo pacto. En esa relación nueva con Dios, en la relación del nuevo pacto en Jesús, en esa nueva relación, también necesitamos saber dónde es nuestro lugar de encuentro con Dios. Y Jesús, que es el que ha sido dado como reflejo del amor del Padre para este nuevo pacto, para esta nueva relación entre Dios y nosotros, Jesús es el que debe tener la respuesta a dónde es el lugar donde yo y usted, donde nosotros nos encontramos con Dios. Juan capítulo 4, versículo 21. Escucha lo que dice Jesús, esto es profundo. Dice Jesús, le contestó Jesús a la mujer. Créeme, querida mujer, le dijo Jesús, créeme, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia. Escucha lo siguiente, se acerca el tiempo, dice Jesús, en que no tendrá importancia si se adora al Padre
en este monte o en Jerusalén. El tiempo se ha acercado, que es el tiempo de Jesús, el tiempo de la gracia. La gracia es que Dios nos amó a todos. Dios amó a todo el mundo. Y el reflejo de ese amor de Dios hacia nosotros es Jesús. Si creemos que Dios nos amó y que Jesús es el reflejo de ese amor, entramos a la gracia de Dios y disfrutamos su beneficio, una vida sin fin. Entonces, en ese tiempo de la gracia, que es el tiempo que vino con Jesús, el advenimiento de Jesús aquí es la llegada de la gracia de Dios, del amor de Dios a nosotros. Entonces, en este tiempo en el que usted y yo estamos, que creemos en Jesús, ¿cuál es el lugar de encuentro con Dios? Y Jesús dice, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo, y ya se acercó porque Jesús ya llegó, se acercó el reino de Dios, se acercó las buenas nuevas de Jesús, de Dios, las buenas noticias del Padre, y es que, hey, yo los amo, y ahí les dejo a Jesús como reflejo de mi amor, crean en Él, crean que yo los amo. Se acerca el tiempo en que no tendrá importancia, escuche bien, usted y yo y las religiones a las que pertenecemos le dan importancia a tal templo o a tal lugar. Es en tal iglesia de tal religión, es en tal templo de tal religión. Eso lo hacen las iglesias, como lo hacían los judíos y los samaritanos. Pero usted y yo ya no estamos en ese tiempo. Usted y yo estamos en el tiempo de Jesús. Y en el tiempo de Jesús, dice Jesús, escuche lo que es clave, dice Jesús, se acerca el tiempo en que no tendrá importancia, no es importante en los tiempos actuales de la gracia en Jesús, en el nuevo pacto en Jesús, no es importante el lugar de encuentro, el lugar de adoración. Lo importante es la condición. Pregunta número 4 y última, y terminamos. ¿Por qué en el nuevo pacto en Jesús no tiene importancia el lugar de encuentro con Dios? Porque Jesús dice, llega el tiempo en que no es importante si es aquí o es allá, si es en tal templo de tal iglesia o en tal templo de tal iglesia. Eso lo está diciendo Jesús. En el nuevo pacto en Jesús, ¿por qué no tiene importancia el lugar de encuentro? Bueno, aquí está la respuesta. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19. Dice el escritor Pablo, el apóstol, a usted y a mí, a todos, escribe esta carta a los corintios, pero pensando en todos los que creemos en Jesús. Dice, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo, el cuerpo suyo y el cuerpo mío, cuando creemos que Dios nos amó y que en reflejo de ese amor dio a su Hijo, ¿no se dan cuenta ustedes de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Cuando yo creo que Dios me ama y que Jesús es el reflejo de ese amor, yo entro en la gracia de Dios. Y cuando entro en la gracia de Dios, entonces ahora yo termino siendo el templo del Espíritu de Dios. Ahora Dios habita en mí por su Espíritu Santo. En su Espíritu Santo habita en mí. Por eso Jesús dice, no importa el lugar, ya no importa si es en Jerusalén, o en la iglesia tal de tal religión, o en el templo tal de tal religión, porque ahora lo que importante no es el lugar, sino la condición suya. Si usted ha creído que el Padre lo ama y que yo, Jesús, soy el reflejo de ese amor, el lugar ya no importa. Ahora importa es usted, su condición. Usted ha creído en mí, ahora Dios habita en usted y en mí, por medio del Espíritu Santo. ¿No se dan cuenta que su cuerpo es el templo? Ahora el templo somos usted y yo. Por eso el lugar no interesa si es en tal templo de tal religión, no interesa. Por eso Jesús lo dice. Mujer, ha llegado el tiempo en que no tiene importancia el lugar, porque lo que tiene importancia es la condición. Ahora usted y yo que hemos creído, Dios habita en nosotros, somos el templo. Eso es algo diferente, eso es lo nuevo del nuevo pacto, es la gran esencia de la relación con Dios. La relación con Dios ahora no se determina por un lugar de encuentro, se determina porque yo soy el lugar de encuentro con Dios. Ahora yo me encuentro con Dios en mi cuerpo, porque yo soy templo del Espíritu Santo. Eso debe cambiar nuestra percepción de la relación con Dios, porque ya no necesitamos un lugar como
nos dicen las religiones, las diferentes iglesias, es que tiene que ser en este templo de esta religión. Y cada una dice así, es que tiene que ser en este templo de mi religión. Pero Jesús, sobre los cuales las religiones occidentales se han fundamentado, Jesús dice, ya no es importante el lugar, si es aquí o es allá, porque ahora ustedes son el templo del Espíritu Santo. En conclusión, en el nuevo pacto con Dios, la relación, la adoración, la relación no está definida en un lugar específico, sino en una condición particular. La condición de mi nuevo nacimiento al creer que Dios me amó y que Jesús es el reflejo de ese amor. Y venimos a ser ahora entonces templo. Nosotros ahora somos el templo, no los templos, no esos lugares físicos, no el templo que está en tal ciudad o en tal lugar o en tal barrio o en tal nación o en tal país. Ahora, el lugar de encuentro con Dios soy yo. Eso a usted y a mí nos cambia. No siendo más por hoy, porque eso está para que usted y yo lo vivamos. No siendo más por hoy. Chao y nos vemos en el cielo.